La psicología del futuro. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Los actos del habla en la comunicación. Curso Psicología de la Comunicación. Docente José Moisés Chávez Zamora. Integrantes de nuestro equipo de trabajo: Belén Álvarez Vera, Ronald Simeón Pacotaipe Díaz, Blanca Milagros Quesada González, Angie Elizabeth Santamaría Álvarez y Sandy Michelle Bizarreta de la Cruz. Las palabras hacen cosas. John Langshaw Austin. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple frase puede causar un impacto tan profundo en nuestras vidas? ¿Cómo es posible que una palabra pueda despertar emociones intensas, generar cambios en nuestras relaciones y moldear nuestra forma de pensar? La respuesta se encuentra en los actos del habla, un fascinante concepto que revela el poder oculto de las palabras en la comunicación. Desde que nacemos, nos comunicamos constantemente a través del lenguaje. Pero, ¿qué hay más allá de las palabras y las frases que utilizamos? Los actos del habla nos invitan a explorar el significado más profundo de nuestras interacciones verbales. No se trata solo de transmitir información, sino de realizar acciones, influir en otros e incluso construir nuestra identidad. La pragmática del lenguaje hace referencia a los usos sociales del mismo. Se afirma que la naturaleza del lenguaje es como un instrumento a través del cual los seres humanos construyen o estipulan un mundo social que pueden compartir. John Austin diría que los seres humanos conseguimos hacer cosas con palabras en el mundo social. Es decir, el lenguaje tiene usos sociales. Usar las palabras es operar con intenciones en el contexto. El psicólogo Jerome Bruner nos propone imaginar la siguiente escena. Una mujer y su amigo entran en una sala de baile. Otra mujer se dirige hacia ellos y comienza a coquetear de forma descarada con el amigo. La otra mujer dice por lo bajo: «Esa mujer es una perra», en el sentido de decir que es una coqueta. Este caso muestra que hay un significado literal y un significado metafórico en la palabra perra, dependiente del contexto. Por lo tanto, el componente más importante desde el punto de vista psicológico es la fuerza ilocutiva del contexto que hace referencia a las intenciones comunicativas. Ahora imagínense esta otra escena. Dos personas se encuentran en una cafetería y una le dice a la otra: «Tienes un talento increíble para la música». En apariencia es una simple declaración de elogio, pero en realidad es un acto del habla que va mucho más allá. Con estas palabras, el hablante no solo está elogiando a su interlocutor, sino también fomentando su confianza y motivándolo a seguir desarrollando su talento. En este caso, el acto de habla trasciende la mera comunicación y se convierte en un estímulo emocional y motivacional. Los actos del habla nos permiten expresar deseos, hacer promesas, pedir favores, disculparnos, persuadir e influir en los demás. Cada vez que nos comunicamos, estamos llevando a cabo una acción comunicativa que tiene consecuencias en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Estos actos pueden cambiar el curso de una conversación, forjar alianzas, generar conflictos o incluso transformar nuestra percepción del mundo. Pero ¿cómo es posible que unas simples palabras tengan tanto poder? La respuesta radica en la relación entre el lenguaje, la cultura y la sociedad. Los actos del habla están intrínsecamente ligados a las normas y convenciones sociales que rigen nuestra comunicación. A través de ello construimos y negociamos significados compartidos, establecemos roles y jerarquías y creamos lazos emocionales con los demás. Así que prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de los actos del habla. Exploraremos sus diferentes tipos, analizaremos su impacto en la comunicación interpersonal y reflexionaremos sobre cómo podemos aprovechar su potencial para mejorar nuestra forma de relacionarnos con el mundo que nos rodea.
Bienvenidos a este viaje de descubrimiento y comprensión de los actos del habla en la comunicación. Actos lingüísticos: asertivo, verdadero o falso, y performativo, feliz o no. Según el filósofo del lenguaje británico John Austin, autor del libro Cómo hacer cosas con palabras, afirma que la unidad de análisis del lenguaje es el acto lingüístico, una actividad que el hablante realiza de manera consciente, como el acto de hablar, el acto de decir y conocer, y que consiste en la síntesis cognoscitiva que realiza el hablante de su intención y de lo que añade a través de su imaginación y su razón, convirtiéndola en palabras de una lengua. Austin muestra que al hablar hacemos algo en la interacción social. Por ejemplo, cuando decimos "el gato está sobre la alfombra", es un enunciado asertivo, susceptible de una valoración de verdad o falsedad. Es decir, es un enunciado asertivo o representativo en donde el hablante acepta, corrige o niega algo. Además, tiene la intención de mostrar las cosas como son, de acuerdo con la realidad. Otro ejemplo es cuando decimos "el gallita de las rocas es el ave nacional del Perú", ejemplo que también se encuentra sujeto a una valoración de verdad o falsedad. En cambio, cuando se dice "pido perdón", es un enunciado performativo, hacemos algo. Al emitirlo, el hablante no solo dice, sino que hace algo. Cumple un acto de arrepentimiento que no se puede juzgar si es verdadero o falso, pero puede ser más o menos feliz o felizmente conseguido. Austin menciona que un enunciado performativo no se limita a escribir un hecho, sino que realiza la acción de manera que respeten lo que Austin llamaba criterios de autenticidad. Para que un enunciado del tipo "lo condeno a cadena perpetua", este tendría que ser dictado por el juez encargado a alguien que aún no ha sido condenado a tal situación. Otro ejemplo es cuando se dice "los declaro marido y mujer". Tendría que ser dictado por una autoridad encargada que realice la acción de casar a dos personas. Sin esta condición, el enunciado entraría en otro tipo de categorías, y si alguno de los criterios de autenticidad falla, la acción no se completa debidamente. Clasificación. John Austin es un filósofo destacado en el campo de la filosofía del lenguaje. Este autor, en su libro Cómo hacer cosas con palabras, plantea una pregunta fundamental. ¿Qué significa decir algo? De acuerdo a Austin, el decir algo implica llevar a cabo 3 actos simultáneos: un acto locutorio, un acto ilocutorio y un acto perlocutorio. Estos conceptos ayudan a comprender cómo el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también nos permite realizar acciones y ejercer influencia en el mundo a través de nuestras palabras. Asimismo, mediante la observación directa de los actos del habla, este autor clasifica y define por primera vez los tipos de actos. Acto locutivo. Es la expresión de una oración o discurso con un significado real, puesto en escena dentro de una realidad determinada. Produce un significado literal tal como se dice. En este nivel se emiten palabras y oraciones con un significado gramatical y semántico, sin ninguna intención o efecto comunicativo adicional. Es el nivel superficial de la comunicación, donde se busca expresar el contenido semántico. Acto ilocutivo. Va más allá del simple uso del lenguaje y se centra en la intención comunicativa y el propósito del hablante. Se refiere a la acción específica que se realiza al hablar, como hacer una promesa, dar una orden, hacer una solicitud, expresar una opinión, etc. El acto ilocutivo se expresa asociado con la efectividad y fuerza ilocutiva, que puede manifestarse a través de gestos, ademanes, tono de voz, mirada, postura, entre otros elementos no verbales que ayudan a interpretar el propósito comunicativo detrás del enunciado. Acto perlocutivo. Consiste en el efecto lingüístico o no lingüístico, respuesta conductual, que se produce en los oyentes, siendo aceptada enunciados afortunados o negados o falsos, enunciados desafortunados. Está relacionado con la influencia que tiene el discurso en el receptor o en la situación.
Se refiere a cómo las palabras habladas impactan en la mente del oyente, provocando una respuesta, un cambio de actitud, una acción, etc. Los enunciados perlocutivos pueden ser aceptados como afortunados o negados, falsos, como desafortunados, y su objetivo es generar una reacción específica en el receptor. Para hacer más sencillo de entender este esquema, se presentan dos ejemplos. En el primero tenemos a dos mujeres dentro de una tienda de vestidos de novia. Una se lo está probando, mientras la otra va dando sus comentarios y opiniones para ayudar a su amiga. La acompañante puede decir en algún momento, «El vestido te queda bien». Sin embargo, el verdadero sentido de esta frase dependerá de la intención del discurso, que será evidenciada por la fuerza ilocutiva del contexto. Si el timbre de voz de la frase es sarcástico, significa que no le queda bien el vestido. En cambio, si el timbre de voz es sincero, significa que le queda bien. Dejará de ser impactante. Pues este es precioso. Y este lo tiene. Bueno, ¿quieres dar la vuelta y mostrarle a tu familia el vestido? Sí. Bien. ¡Wow! Es precioso, No Diana. puede Entonces, ser. Se te ve encaja precioso. con tu temática o lo... En un segundo caso presentamos esta imagen, que muestra un chiste de doble sentido elaborado en base al cuento de Blancanieves. El príncipe le dice, «¿Por qué tan feliz?». Y ella contesta, «Porque después de tanta manzana, al fin toca plátano». Aquí la fuerza ilocutiva del contexto y la situación llega a la inferencia pragmática. Teniendo lo anterior expuesto en cuenta, se puede decir entonces que desde una perspectiva psicológica, la fuerza ilocutiva se considera uno de los componentes más importantes en la comunicación. Esta fuerza ilocutiva hace referencia a las intenciones comunicativas subyacentes en un acto ilocutivo. Comprender las intenciones del hablante es esencial para una interpretación precisa del mensaje, y ello se puede realizar por medio de los diversos indicadores conductuales presentes. Asimismo, el contexto y la situación en la que se produce el acto del habla también son fundamentales para comprender las intenciones comunicativas. El contexto puede incluir el conocimiento compartido entre el hablante y el receptor, las relaciones interpersonales, las normas culturales y las circunstancias específicas en las que se desarrolla la interacción comunicativa. 4 tipos de fuerzas ilocutivas. El filósofo del lenguaje estadounidense John Searle, 1932, autor del libro Actos del Habla de 1972, reafirma la existencia de 3 tipos de actos de habla como lo propone John Austin. Estos son actos locutivos, que son aquellos que se organizan de acuerdo con un sistema gramatical, actos ilocutivos, donde señala la intención de mandar, prometer, avisar, solicitar, etc. Y los actos perlocutivos, que son aquellos que modifican la conducta o creencia del oyente. Como todo acto de habla es en sí una acción intencional. Ahora bien, se puede clasificar 4 tipos generales de fuerzas ilocutivas. Estas son asertivo, compromisivos, directivos y expresivos. ¿Pero qué es una fuerza ilocutiva? La fuerza ilocutiva es la intención comunicativa del acto ilocutivo. Por ejemplo, al decir «¿me puedes pasar el pan?», la intención es comunicar una petición cortés, mientras que el pan constituye un mandato. La fuerza ilocutiva es la que sostiene que dichos actos producen un cierto efecto en el receptor, que sería la base del acto perlocutivo. La fuerza ilocutiva se cumple cuando se dan todos los requisitos para que el emisor haya realizado un acto de habla según unas condiciones dadas y unas circunstancias apropiadas. Como señalamos anteriormente, existen 4 tipos de fuerzas ilocutivas. Estas son fuerzas ilocutivas de tipo asertivos. Esta fuerza ilocutiva de tipo asertivo señala que se cree lo que se dice, en lo que representa el enunciado. Existen las siguientes subclases. Número 1. Los confirmativos. Ejemplo, mantengo mi promesa de pagar mi deuda. Número 2. Los informativos, como por ejemplo, el lunes habrá una asamblea de delegados. Número 3. Los asentivos, como por ejemplo, te aseguro que iré mañana. Número 4. Los disentivos, como por ejemplo,
no me gusta el pastel de acelga. Y número 5, los supositivos, como por ejemplo, debes estar cansado por el viaje. Fuerzas ilocutivas de tipo compromisivos. Aquellos que señalan el compromiso a hacer algo. Existen dos subclases. Número 1. Las promesas. Ejemplo, le prometo que le pago a fin de mes. Número 2. Las ofertas o propuestas. Ejemplo, puedes contar con mi presencia. Fuerzas ilocutivas de tipo directivos. Aquí, el hablante intenta que el interlocutor haga algo. Existen las siguientes subclases. Número 1. Los requerimientos. Por ejemplo, te pido que me ayudes este fin de semana. Número 2. Las interrogaciones. Ejemplo, ¿estás contenta en tu nueva casa? Número 3. Las combinaciones o mandatos. Ejemplo, abre la puerta. Número 4. Las prohibiciones. Ejemplo, no permito que me faltes el respeto. Número 5. Las permisiones. Por ejemplo, pueden salir al recreo. Número 6. Las advertencias. Ejemplo, es mejor que estudies para el examen. Por último, las fuerzas ilocutivas de tipo expresivos. Son aquellos en los que los actos del habla expresan la actitud del hablante sobre un determinado acontecimiento o situación. Existen las siguientes subclases. Número 1. Los asentivos. Por ejemplo, estoy de acuerdo. Número 2. Los fáticos. Ejemplo, hola, buenos días. Número 3. Los solidarios positivos. Ejemplo, te felicito por tu ascenso. Número 4. Los solidarios negativos. Ejemplo, te compadezco, amigo, no quisiera estar en tu lugar. Número 5. Los exculpatorios. Ejemplo, entiendo que no lo quieras. Número 6. Los disentivos. Ejemplo, no permito que me hables así. Número 7. Los inculpatorios. Ejemplo, lamento haber llegado tarde. Y por último, los incriminatorios. Ejemplo, eres un sinvergüenza. Críticas. Algunos investigadores critican las taxonomías tanto de Austin como la de Serre, porque estas clasificaciones están focalizadas en sí mismas, obviando al actor de la comunicación. Una segunda crítica refiere cuando realmente un acto ilocutivo es un acto centrado en lo que el emisor pretende hacer, aquello que desea, es decir, su intención. Una tercera crítica señala que las conversaciones naturales, cara a cara, muestran el rol central que juegan las señales no lingüísticas. El habla corriente, los actos comunicativos son mixtos de ambos tipos de señales, los verbales y los no verbales. Asimismo, los actos de habla y su componente más característico, la fuerza ilocutiva, se centra en el hablante y no brinda claves para la explicación psicológica, las representaciones y los procesos mentales de los hablantes que hacen que la comunicación sea eficaz. Desde la perspectiva de Austin o de Serre, los receptores son meros receptáculos vacíos que reaccionan o responden, pero la comunicación no puede darse sin la interacción del emisor y el receptor. Conclusiones. Los actos del habla son mucho más que meras palabras en una conversación. Son herramientas poderosas que utilizamos para influir, persuadir y construir significados compartidos en nuestras interacciones diarias. Explorar y comprender los actos del habla nos permite desentrañar el tejido social y cultural que sustenta nuestra comunicación. La comprensión de los actos del habla nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras palabras pueden cambiar el mundo a nuestro alrededor y nos desafía a utilizar nuestro poder comunicativo de manera responsable y efectiva. El estudio de los actos del habla y la fuerza ilocutiva nos otorga herramientas valiosas para desenvolvernos mejor en el ámbito comunicativo. A través de una comunicación más efectiva, podemos construir relaciones más auténticas, desarrollar una mayor empatía hacia los demás
De esta forma, logramos evitar malentendidos que puedan entorpecer nuestras interacciones diarias. Esta comprensión profunda del lenguaje nos empodera, además de hacernos mucho más conscientes de nuestra forma de establecer conexiones significativas y enriquecedoras en todas las esferas de nuestra vida personal y profesional. La teoría de los actos del habla se centra principalmente en la intención o fuerza ilocutiva que tiene el hablante con su entorno comunicativo, de acuerdo al contexto en el que se encuentren, así como también enfoca a este acto comunicativo no solamente como una forma de transmitir información, sino que a través del lenguaje que utilizamos también realizamos acciones que dependen de aquella intención comunicativa del hablante y la conducta esperada en el comportamiento humano como respuesta. Y ahí donde reside la importancia de las palabras con las que nos expresamos para comprender el acto lingüístico de una manera mucho más organizada y distinguir así la intencionalidad de la forma en la que interactuamos. Los actos del habla en la comunicación son elementos fundamentales para comprender cómo utilizamos el lenguaje para realizar acciones y lograr efectos en el contexto comunicativo. A través de los actos del habla, no solo transmitimos información, sino que también expresamos intenciones, solicitamos acciones, persuadimos, prometemos, entre otras acciones comunicativas. El análisis de los actos del habla nos permite comprender la influencia del contexto social, cultural y lingüístico en la comunicación. Nos ayuda a identificar las normas y convenciones que rigen el uso del lenguaje en determinados contextos y reconocer cómo estas normas influyen en la interpretación de los actos del habla. Asimismo, la clasificación de los actos del habla, propuesta por teóricos como John Searle y John Austin, nos ayuda a entender las distintas categorías de actos que realizamos mediante el uso del lenguaje.